Esto es un chiste recurrente en El Chavo del Ocho. Cada que el chavo tiene algún juguete o algo con lo que divertirse, Kiko saca algo mejor y más caro. Y perdón por no ilustrar con un episodio original, pero ya ven cómo es Grupo Chespirito con los derechos de estos personajes. Como sea, puedo decir que el Chavo del Ocho puede ser el ejemplo más claro de uno de los grandes estigmas de la sociedad mexicana, el tema de romantizar la pobreza, algo que también se hace en este país con la violencia y a veces con la política. Cuando hablamos de películas de Luis Estrada, ¿qué se les viene a la mente? Quizás su peli más conocida, que aborda el tema del crimen organizado y con una fuerte crítica al sexenio calderonista, o quizás la primera de toda su filmografía y donde retrata la cruel realidad de la política mexicana. Sin embargo, muy pocas veces se habla de la siguiente cinta en cuestión. Es decir, también habla de un tema que perdura, actúan varios de los actores que suele tener presente Luis Estrada, pero ¿cuáles serán las razones por las que se deja de lado? A simple vista puedo decirles que el estilo narrativo que maneja me parece algo peculiar para lo que ya nos tiene acostumbrado el director. No es algo que cambie mucho, pero tiene algunos detalles puntuales que desmenuzaremos más adelante. Por el momento hay que concentrarse en lo que siempre digo. Luis Estrada enfoca sus filmes en retratar las múltiples problemáticas por las que incluso hasta la fecha pasa la nación del maíz: corrupción, violencia, manipulación de los medios y por supuesto, pobreza. El tema de la precariedad es uno de los grandes problemas por los que afronta un país, y en la mayoría de los casos también uno de los más difíciles de erradicar. Claro que hay excepciones extraordinarias, como en el caso de Singapur, quienes en la década de los 90 logró un crecimiento envidiable, invirtiendo en estructuras que mejoraran las producciones, creando programas sociales, brindando educación a toda su población y básicamente incrementando la calidad de vida de las personas. México ha hecho algo similar incluso décadas antes que Singapur, pero las diferencias que se aprecian a la fecha son abismales. Quién sabe cómo habrá sido el trato entre la ciudadanía y los altos mandatarios de Singapur, pero en el caso del país norteamericano, se podría decir que la mayoría de esfuerzos en querer mejorar la economía individual se ha quedado en simples promesas. Algo así estamos a punto de ver, así que empecemos analizando esta cinta. Desde el inicio podemos percibir dos importantes decisiones en este film. Una de ellas es el estilo narrativo, aunque algo esporádico, de mostrar un libro que se abre, como si esto se tratara de un cuento de hadas o una fantasía estilo Disney. Y lo segundo, de la mano de la atmósfera perpetua de la película, que todo se sienta como si fuera una de la época del cine de oro, con diálogos y acentos exagerados y, como no, con la idea de romantizar a los protagonistas pobres como los buenos de la historia, algo que por cierto esta deconstruye en una triste realidad. Y para hablar de la dicotomía entre la realidad y la fantasía, nos presentan al personaje de Lascurain, quien abre la película dando un discurso en inglés sobre México y el fin de la desigualdad. Este licenciadillo es el secretario de Economía y quien por cierto parece beber de tantos otros del mundo real que han pasado por el gabinete presidencial prometiendo lo mismo, que ahora sí acabarán con la pobreza. Así que el discurso de Lascurain se cae en pedazos cuando en la siguiente escena vemos a quién será nuestro protagonista y, como no, interpretado por el actor fetiche de Estrada, Damián Alcázar. Juan Pérez es en lo que México llamaríamos un T por 8, o para términos prácticos, un vagabundo. Además quiero destacar su nombre. Perdón por quienes se llamen así, pero Juan Pérez es un nombre tan genérico en este lado del charco. Es decir, ¿quién no conoce al menos un Juan o alguien que se apellide Pérez? No sé hasta qué punto habrá acertado la decisión de Estrada o de Jaime Sampietro de hacer algo similar a la novela 1984 de Orwell, quien decidió ponerle de nombre a su protagonista Winston Smith, solo por ser el nombre y apellido más común de su tiempo. De ser así, pues la intención vendría a ser similar, y es la representación de que cualquiera podría ser el protagonista de esta desgracia. Otra cosa que quiero comentar en este primer vistazo al protagonista es su profunda fijación a querer tener una casa donde vivir. Es decir, todos queremos eso, más él quien duerme en la calle, pero debo destacar que su interés por tener una casa es que tenga que ser igual a la típica casa suburbana estadounidense, incluso habitando en ella una ejemplar familia estereotipada. Esto podría deberse a que Juan debió beber de la idealización de la propaganda de entretenimiento del país vecino y que predica
que esa es la buena vida. Como sea, por el momento Pérez no tiene dónde siquiera cubrirse de la lluvia. Lo vemos recorrer las solitarias calles nocturnas de la Ciudad de México intentando encontrar un lugar donde quedarse, encontrándose constantemente situaciones donde es rechazado por una sociedad por su condición actual, como aquella donde intenta cubrirse de la lluvia en una parada de autobús, pero nadie de los presentes es capaz de hacer un espacio. Encuentra que el de al lado está vacío, pero un cínico en auto lo moja sin arrepentimiento. El discurso que se está construyendo sobre esto es que no hay lugar para los pobres. Se acentúa cuando Juan Pérez intenta refugiarse en la iglesia, y ¿qué creen? También lo corren de ahí. Curioso, tomando en cuenta que esa es la casa de todo creyente de Dios, ¿no? Temo decir esto, pero existe una estrecha relación entre la pobreza y el fervor religioso, pero ya iremos a eso. El punto aquí es retratar que el lugar de los pobres en la sociedad es estar lo más lejos posible de aquellos que han tenido más suerte en la vida. Incluso en nuestros tiempos este tipo de discriminación de entorno se ve en las grandes ciudades que acondicionan lugares públicos de una manera que evite a las personas sin casa pasar las noches. Sin embargo, la astucia de Pérez le permite colarse en un edificio y acostarse sin mucho tapujo en el sillón de un despacho cualquiera. Aunque era obvio que la comodidad no la tendría para siempre, pues un conserje se mete a la misma habitación y a nuestro protagonista no le queda de otra más que esconderse en la cornisa del edificio. Y al quedarse atrapado sin escapatoria, la gente del suelo confunde su irrisoria equivocación con un intento de suicidio. Es entonces que el Mercurio, un periódico ficticio pero que esconde una fuerte influencia a la prensa mexicana, se hace acreedor de la exclusiva e interpreta la acción de Pérez como una protesta a la problemática de la pobreza en este país. Aunque claro, no podemos esperar mucho de un periódico que pensaba poner en primera plana una muerte gráfica solo para garantizar ventas. Otra cosa que quiero agregar al respecto sobre el Mercurio es aquel comentario que critica al actual gabinete de gobierno llamándolos neoliberales. Una palabra que si eres mexicano escucharás decir mucho al viejito de por aquí. La política neoliberal, de la política neoliberal, política o modelo neoliberal, post-neoliberal, una propuesta post-neoliberal. Pero, ¿qué mierda es eso? ¿Qué relación tiene esta teoría política con los pobres en este país? Pues primero debo decir que es bastante complejo definir con simples palabras lo que es el neoliberalismo, al tratarse de una serie de teorías y muchas derivaciones por país, pero al menos podemos definirlo como la libertad del mercado, la privatización y el individualismo. Esta filosofía también restringe en menor medida acciones del Estado, dejándole la mayoría de las cuestiones económicas a terceros o privados. Esta corriente tuvo grandes representantes a lo largo de los años, pero dos de los más reconocibles a simple vista, y que bueno, al día de hoy no recordamos con mucho cariño que digamos por sus contemporáneos, son Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Pero, ¿qué tal en México? Partiendo desde los antecedentes hay que decir que el presidente Manuel Ávila Camacho fue el primero en proponer el modelo sustitución de importaciones, donde básicamente un país lograría su desarrollo económico a través de vender su materia prima a otros países, algo que le vino de perlas a México durante ese sexenio, pues recordemos Europa estaba en guerra. Sin embargo, el tiempo y la ineptitud de posteriores presidentes solo dejarían en visto que este modelo no podía ser eterno si se quería evitar el estancamiento económico. Por ejemplo, en 1982 José López Portillo dejó a México en un vergonzoso estado financiero, una inflación que subía 100% cada año, el crecimiento del desempleo, caídas drásticas en la producción y por consecuente también una baja en el poder adquisitivo de la nación. Su sucesor, Miguel de la Madrid, la tenía un poco complicado si quería sacar a México de la miseria, y nada mejor que emprendiendo lo que se conoció como la renovación moral de la sociedad. Un manifiesto que expresaba la necesidad de que para evitar que la corrupción en mayor o menor medida se siguiera expandiendo por todo el país, era haciendo partícipe a cada funcionario y ciudadano a no ser corrupto. También postuló un plan global de desarrollo donde, claro, inició una apertura económica, la reducción de las regulaciones y la descentralización, así como también privatizar a las empresas estatales. El inicio de la época neoliberal mexicana. El enfoque dio pauta un par de años más tarde, en 1992 y bajo la administración de Salinas de Gortari, que México firmara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y que por cierto permitió facilitar la circulación de bienes y servicios por toda Norteamérica.
Esta apertura al mercado exterior permitió a los mexicanos gozar una mayor oferta económica e incluso la posibilidad de mantener la autonomía del Banco de México, Banxico. Sin embargo, este tratado también dejó al aire una serie de promesas no cumplidas y las cuales fue el mismo pueblo quien las tuvo que pagar. Para empezar, la apertura del mercado no ayudó a generar empleos para el ciudadano promedio. La tasa del desempleo se mantuvo casi igual como en años pasados. No generó tampoco el nivel socioeconómico que se esperaba y las inversiones del extranjero solo se dieron en un sector selectivo, que dejó en bancarrota a demasiadas empresas nacionales, dejando así que muchos productores mexicanos quedaran a la deriva para ser desplazados por aquellos de origen extranjero. Este tipo de decisiones no me extraña que hayan dejado un montón de personas en la ruina y en la calle, como en el caso de Juan Pérez, que hablando de este último, luego de haber sido noticia nacional, el pobre, al no tener ni para comprar el periódico, no está ni enterado. Es así como conocemos un poco del estrato social en el que habita. Va a visitar a su amada, de nombre Rosa o Rosita, quien parece una mujer humilde, pero como no, tiene que cumplir con sus estereotipadas tareas domésticas que incluyen cuidar a su padre. Por lo visto, Pérez constantemente le promete que pronto se casará con ella y la llevará a vivir a una casa. Una promesa que quizá la mayoría de las veces el mexicano no cumple, pues no olvidemos que también es muy común que la mujer se vaya a vivir a la casa de los padres del marido. Aunque claro, quién sabe cómo sea en el caso de Pérez cuando este ni siquiera tiene dónde caerse muerto. Como sea, él sabe que para lograr su sueño de tener dónde vivir, va a una fila de desempleo solo para ver si puede conseguir el trabajo de conserje. Una que por cierto se encuentra con un hombre quien desesperadamente también está en busca de ese mismo empleo. La diferencia con Pérez es que este último tiene una carrera terminada, pero la situación actual le obliga a tener que conseguir un trabajo pronto para poder mantener a su familia. Algo que también se ve mucho en la vida real, ¿no? Aquellos que batallan para conseguir trabajo al no haber muchas ofertas de trabajo para todo. Es por eso que también la sociedad mexicana tiene muy estigmatizadas ciertas carreras como diseño gráfico o filosofía. Como quiera, ni el universitario ni nuestro protagonista logran el trabajo. Pero la suerte de Juan está por cambiar cuando Lascurain logra contactarse con él para poder resolver el malentendido. Aunque claro, las intenciones van más orientadas a querer lavar la cara del gobierno y de paso darle un dinerillo a Pérez solo para que le diga a la prensa que su intención no era tirarse para manifestarse en contra del gobierno. Y es en la reunión con los funcionarios donde nos damos cuenta de la diferencia de vidas que puede tener una persona. Para empezar, aquí Pérez hace gala de todo lo que carece debido a su condición actual, como falta de educación o modales, que no tiene ninguna propiedad a su nombre ni que tampoco sabe siquiera cuándo nació. Y bueno, tan solo hay que echar una mirada a estos hombres para darnos cuenta que no están tomando en serio este asunto al percibir al protagonista como un pobre más, uno que por cierto tampoco dudan en asociar con la delincuencia de ser un posible devoto e incluso tacharlo de ignorante. Y a ver, yo soy de las primeras personas en defender que no puedes interpretar a una persona a la primera, pero sí en que la precariedad de la sociedad contribuye a generar al menos uno de los antes factores mencionados. Espero explayarme un poquito más adelante, pero por lo mientras hay que mencionar que al darse cuenta que todo el embrollo sobre tirarse del edificio era una patraña, lo empiezan a tratar diferente y hasta cierto desdén propio del clasismo. Una vez que Lascurain y el Gabinete de Economía tienen hincapié para contrarrestar las declaraciones de la prensa, no dudan en lanzar su versión que desmiente lo que dijo el Mercurio, y crean así una guerra entre noticias falsas, manipuladas y demás. Ambas metidas en el problema de la pobreza, pero, ¿qué creen? Sin involucrar para nada a los pobres. Vaya, como en la vida real. Es así que nuevamente volvemos a esa poderosa frase demoledora de argumentos: los pobres son pobres porque quieren. Nuevamente dicho, una idea bastante pendeja y que casualmente sale de la boca de personas privilegiadas que en su puta vida han sentido lo que es vivir de pobre en un país como México. Como sea, la rudimentaria retórica también suena con fuerza en la película, manifestada en la escena donde Lascurain habla con su esposa al respecto de lo ocurrido con Pérez, y también pone a prueba su teoría de que la ignorancia de los pobres es tal, que es al gobierno al último al que le echarían la culpa de sus condiciones.
siendo primero por intervención divina, porque no olvidemos, según Lascurain, todos los pobres son devotos a la iglesia, predominante en México, la iglesia cristiana católica, y segundo, culparían a la suerte, porque tampoco olvidemos que personas como estos imbéciles de internet creen que la mentalidad de pobre es la de esperar a que un milagrito les caiga del cielo y les cambie la vida, ya saben, un golpe de suerte. Y es eso último lo que efectivamente cree Juan Pérez, el hecho de que el gobierno le diera unos pesos para callarlo de la prensa. Lo ve así como una suerte. Sin embargo, la sátira de la pobreza no termina ahí, porque claro que cuando una persona en condición de calle obtiene un poco de dinero, no piensa en invertirlo en NFTs o criptomonedas, claro que no. Lo que hace será gastarlo lo antes posible, empezando con compartir ese dinero con su pareja y amigos. Y hablo precisamente de esta parte porque quiero tocar otro pequeño tópico que también relacionan con la pobreza en México, la televisión. Más adelante podré hablar más tendido cuando veamos otra película de Estrada, pero por lo mientras quiero sacar una gran reflexión de una escena de un par de segundos. Pérez le compra una televisión a su futuro suegro, y en la escena podemos ver cómo en segundo plano están todos aglomerados, posiblemente viendo el contenido que se consume mayoritariamente o se consumía en este país, las telenovelas. Al igual que el ejemplo del Chavo del Ocho o el cine de la época de oro, las telenovelas son un producto destinado a las masas en México, y uno que claro se aprovecha de las condiciones del vulgo para retratarlos de una manera romantizada y simple. Y si no me creen, vean cualquier producto audiovisual en el país y les garantizo que la enorme mayoría, el protagonista es una persona pobre, pero que logra sortear los obstáculos que los burgueses les imponen. Quizás esté exagerado lo que digo en esta escena, pero les garantizo que lo que acabo de declarar podrán verlo más o menos en la segunda mitad de la película. Estoy muy sola con todos mis millones y vengo a pedirles, por caridad, un rinconcito en su corazón. Ustedes que son valientes y que pueden soportar todas sus desgracias porque están unidos. Ustedes los pobres que tienen un corazón tan grande para todos. Las protestas en México siempre han estado presentes y ha sido así porque la población siempre ha estado inconforme con la manera en la que se rige a la nación. En el caso de las personas en condiciones precarias, claro que también ha habido marchas y protestas en un intento por civilizar a los gobernantes la problemática de vivir en tal situación, algo que por cierto se agravó en el contexto actual de la pandemia. Así que si vemos que en la película una supuesta protesta le trajo a nuestro protagonista algo de dinero, entonces ¿por qué no debería hacerse de nuevo? Eso es una posibilidad que barajea Pérez cuando el dinero se le acaba. Con esto no quiero dar alguna especie de relación entre las protestas de la vida real y las claras intenciones egoístas de Juan Pérez, pero al menos puedo decir que este último no tiene la capacidad de volver a hacerlo estando sobrio. Así que sí termina arrojándose de un edificio, pero por accidente. La reacción de todos es unánime y esta vez sí ven la irrisoria acción de Pérez como una protesta de verdad, creando un efecto que hace que las personas quieran manifestarse en contra del gobierno y a favor de los pobres, aunque claro, sin que se vean en sus filas a verdaderas personas en situación de calle, por ejemplo, dando una vez más la idea de que aquellos inconformes ni siquiera pertenecen a las verdaderas personas que deberían ofenderse. Y digamos que esta idealización de la imagen de Pérez ahora sí empieza a preocupar al gobierno y a Lascurain, a tal grado que ahora sí piensan hablar seriamente con nuestro protagonista, aunque esto implique no esperar a que se recupere y mejor decidan llevárselo del hospital donde estaba, así como así. Un nosocomio que por cierto también critica abiertamente al sistema neoliberal de la salud mexicana. Es decir, en México tenemos dos instituciones públicas para atender a la salud de los ciudadanos, IMSS e ISSSTE. Unas que por cierto no gozan de la mejor reputación, pues los casos de desabasto, malas condiciones de trabajo y en general un conjunto de problemas económicos las convierten en pésimos lugares para estar. Aunque la mayoría de las personas en México no les queda de otra, es decir, Pérez evidentemente está en uno de estos lugares. Parece un hospital de la época de la Revolución y de un momento a otro lo están atendiendo en un hospital privado, con la mejor tecnología e incluso la mejor atención. Algo que por cierto muy satirizado porque esta parece un palacio o algo así.
Y bueno, solo quiero comentar lo mucho que lamento de que el gobierno mexicano hasta la fecha no haya podido lograr inventar un verdadero programa social que beneficie de manera gratuita a todos los ciudadanos. Por mencionar algunos ejemplos, no de manera muy favorecida, debo decir, están Conasupo y Pronasol. El primero de ellos se creó en 1961 durante el mandato de Adolfo López Mateos. La Compañía Nacional de Subsistencias Popular, o Conasupo, se encargó del sistema de abasto para la venta de artículos de la canasta básica y a bajo costo, repartido especialmente en lugares rurales del país y algunas zonas urbanas. Conasupo aumentó el consumo de alimentos y participó con subsidios generalizados y distributivos. Todo parecía ir viento en popa hasta que todo cambió el 6 de abril de 1986, cuando ocurrió el peor desastre nuclear que se ha visto en la historia. La madrugada del día antes mencionado, la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en Ucrania, experimentó la explosión de un reactor. Y se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con Conasupo? Yo respondo, bastante. La explosión liberó una colosal cantidad de material radiactivo a la atmósfera, formando una nube que se extendió por 161 kilómetros cuadrados, alcanzando a Europa y América del Norte, y por obvias razones, a México, aunque no precisamente de esa manera. El desastre llegó aquí a través de corrupción y cinismo. Resulta que aquella nube radiactiva había llegado hasta Irlanda en forma de una lluvia que bañó a las cosechas, animales y al territorio en general. El gobierno irlandés no emitió advertencia alguna a los países americanos que importaban sus productos, entre ellos a México, quien adquirió un cargamento de leche en polvo presumiblemente infectada para abastecer los almacenes de Conasupo. En primer lugar, podría decirse que la culpa recayó únicamente en el gobierno del país celta y más específico aún a la compañía que vendió esa leche, la Irish Dairy Board. Pero México no podía quedarse atrás en compartir la culpa de esta receta al desastre. La Organización Mundial de la Salud y Antonio González de León, quien en ese tiempo era embajador de Brasil, advirtieron al gobierno de México que aquel cargamento de leche estaba contaminada con partículas de cesio 137. Este último decidió ignorar las advertencias e igualmente comercializarlas por todo el territorio. ¿Y la razón? Porque la corrupción al comprar esa leche, que por cierto se encontraba en remate, supondría un ahorro considerable al presupuesto anual de mantener el programa social. Y hay que decir que hasta la fecha no se sabe la cifra exacta de personas afectadas por esta decisión, pero claro que se estima en miles. Gane comprando en cualquier tienda Conasupo y participe en el sorteo de los 2.000 millones. Para ganar comprando, primero Conasupo. El caso de Pronasol llegó de la mano de Carlos Salinas de Gortari en 1991 y cuya política pública estaba enfocada en ayudar a las comunidades indígenas. El programa Solidaridad se convirtió en un emblema durante su sexenio y en él se inyectó miles de millones de pesos para crear estructuras, créditos y servicios a zonas rurales de México. Aunque al final se especula que solo tuvo fines políticos que dejaran bien parado al partido PRI ante los ojos del mundo. Este arrebato de arrogancia por parte del gobierno dio a conocer una serie de resultados poco esperados. El 1 de enero de 1994 sería recordado como el día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero el ojo público volvió a mirar lo que ocurría en el sur de México. Un grupo de indígenas armados de corte marxista y socialista libertario tomó el poder de 5 cabeceras municipales en el estado de Chiapas. Se hacían llamar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tratado de libre comercio, es hermanastro del Pronasol. Los dos son purgas que la bativa le están metiendo a nuestra nación. El EZLN demandaba acciones del gobierno para procurar al estado más pobre y marginado del país.
Pedían la defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, que históricamente habían sido negados. La construcción de un modelo de nación democrática, libertaria y de justicia como principios fundamentales de política. Su postura en contra del neoliberalismo no fue bien vista por el gobierno central, quien decidió ignorar toda demanda de las facciones indígenas y abrir fuego en un intento por recobrar el control del Estado. Más adelante en la película veremos cómo lastimosamente la opción violenta por parte del gobierno para evitar soportar la pobreza siempre ha estado ahí. Por lo mientras hay que saber que Juan Pérez no solo es tratado como rey en aquel hospital, sino que por fin recibe como compensación aquello que ha estado soñando toda su vida. Una casa para él solito. Claro que también menciono que en primera instancia Lascurain quería ofrecerle un trabajo, ya saben, uno que le garantice un flujo constante de capital, que ayude poco a poco a que salga del hoyo en el que se encuentra, pero Juan es un huevón de primera. Hay personas en esta vida que quieren dinero fácil, otros saben sobre el verdadero valor del dinero se encuentra trabajando, por lo que no podríamos generalizar a todas las personas en situación de calle. Solo menciono que nuestro protagonista prefiere a la desesperada tener una casa lo más pronto posible, en lugar de conseguirla de a poco con su esfuerzo. Y básicamente quitarle esa imagen de pordiosero que trae en favor de poder representar mejor al gobierno en cuestión. Es decir, es tanto su cambio que al momento de realizar una rueda de prensa, los mismos reporteros se cuestionan si efectivamente es el mismo Pérez que se arrojó en forma de protesta. Lo que confirma la teoría de que las personas te juzgan por cómo luces. Como sea, al momento de realizar las preguntas, Lascurain se encarga de evadir las más incómodas, como todas aquellas que aludan a un posible soborno para desmentir las protestas de Pérez. Aunque bueno, es obvio que Juan Pérez no está interesado en realidad en ser una imagen de rebelión para mejorar las condiciones de vida de la clase pobre. Él solo tiene un objetivo y es vivir como una persona normal entre comillas. Así que no lo piensa más y se casa con Rosita y juntos se van a vivir a la única casa que se encuentra en un fraccionamiento. Se podría decir que oficialmente nuestro protagonista ha pasado a la clase media. No olvidemos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval, mide en México los índices de pobreza, basándose en cosas como nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención a la salud, seguridad social, servicios básicos e ingresos. Digamos que Juan ya cuenta con al menos la mitad de esta ponderación, aunque también cabría preguntarse, ¿cómo piensa mantener esa casa y a su esposa si no tiene trabajo? Porque no basta en tener solo una casa para vivir de manera decente. Algo que más tarde le cuestiona a su esposa al no saber esta en primer lugar que Juan no tenía empleo. A la luna de miel se les une los compadres del Pérez y este último empieza a verlos de una manera un tanto diferente. Ellos siguen siendo pobres de la calle y más que amigos empieza a percibirlos como invasores de su propiedad. Algo que no les dice de manera clara pero lo deja implícito, lo que provoca que estos últimos se vayan muy ofendidos. Aquí podemos plantear un dilema, uno que seguro pasó por la mente de nuestro protagonista. ¿Es preferible tener cerca a tus amigos que te han apoyado toda tu vida, pero seguir siendo pobre? ¿O es mejor progresar aunque esto implique dejar de congeniar con tus conocidos para poder entrar en una sociedad y vida decente? Es una lástima cómo existen personas que en la vida real tienen estos dilemas, pues es difícil progresar llevando consigo las necesidades de otros. Aunque bueno, los compadres al final entienden que las intenciones de Juan tienen algo de sentido y creen que la mejor manera de tener una vida igual de opulenta como la de él es haciendo prácticamente lo mismo. Pero a la prensa no le importa en absoluto casos similares a los de Pérez, ni tampoco al gobierno, quien en la menor oportunidad que tiene no los llenan de billetes, sino que les propician tremenda golpiza y los encarcelan. Estas simples acciones empiezan a asustar al gobierno, quienes quieren evitar que esto se vuelva una reacción en cadena y todos los pobres en México quieran exigir una casa y dinero como Juan Pérez. Y la mejor solución que se les ocurre es inculpar injustamente a este último, quitarle todo lo que ya le dieron y metiéndolo a la cárcel, como un escarmiento general para todos los pobres en México. Pero eso no se acaba ahí. ¿Recuerdan que les dije que como última alternativa de solución el gobierno recurre a la violencia? Ya vimos cómo el gobierno decidió mandar al ejército mexicano a repeler guerrillas rebeldes antes de siquiera escuchar sus demandas. Y en el caso de la película, digamos que tienen un plan menos sangriento pero igual de inhumano. Resulta que quieren quitar los subsidios que se les da a las personas.
Si en el pasado apenas les daban $2 al día y con eso pretendían que sobrevivieran, al quitar de tajo toda ayuda, lo que espera el gobierno es que los pobres terminen muriéndose y por lo tanto, así se acabaría con la pobreza. Esperamos que el gobierno de verdad no adopte esta medida. ¿O ya lo hizo? Luego de que Juan Pérez pasara un tiempo guardado en prisión, finalmente sale y encuentra todo muy cambiado, y eso es decir, poco. Para empezar, intenta volver a su casa y descubre que ésta se encuentra en ruinas, al igual que todo el fraccionamiento que se encuentra cerrado. Como si se tratara de una versión distópica de México, ahora los pobres son tratados como prisioneros y deben portar en todo momento un número de identificación. Los encierran en lo que parecen ser campos de concentración y justo ahí se entera por parte de su suegro que Rosita ha muerto. Lo único que amaba nuestro protagonista se ha ido. Su caminata triste por las calles de la ciudad lo llevan a la casa del inicio, aquella estereotipada pero con la diferencia de que conoce a la familia. Si bien al principio a Juan le nace la desconfianza que ha desarrollado a las personas acomodadas, pronto se da cuenta que aquellas personas están dispuestas a ayudarlo, ofreciéndose dónde quedarse y comida. Pérez rechaza la oferta, no está de humor, así que la familia le sugiere encontrar su camino en la religión. Lo que me hace creer a mí que su amabilidad y su aparente devoción eclesiástica se trata de una familia mormón. Juan decide tomar la sugerencia que le dieron, pero ¿de qué manera? Va a la iglesia e intenta quitarse la vida, pero el padre lo detiene. Lo que aparentemente parecía una ayuda por parte del clero es más bien una trampa para que lo saquen a patadas de ahí, y la verdadera ayuda la encuentran casualmente reencontrándose con sus antiguos compadres, quienes se esconden del gobierno debajo de las alcantarillas, aparentemente en un campamento clandestino de no registrados. Lo bueno de ese reencuentro es que le comunican a Juan que su esposa no ha muerto y una noticia extra, ya es padre. Sí, un pobre tiene un hijo. Perdón por lo que voy a expresar a continuación, pero qué desgracia que uno siendo pobre tenga hijos. Yo no soy nadie que le diga a las personas qué hacer con su vida ni cómo planificarlas, pero en serio, ¿tener descendencia cuando no se tiene un sustento económico? Tan solo en 2019 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, estimó que en México hay 3.3 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años en condiciones de trabajo infantil. 2.2 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años están ocupados en alguna actividad económica. Observando esa muestra estadística, por lo menos 6 de cada 10 se desempeñan en actividades peligrosas, aquellas que las exponen a abusos físicos, mentales y sexuales. Algo poco alentador para el futuro del hijo de Juan, posiblemente por la economía de sus padres. Lo más seguro es que no complete sus estudios y más pronto que tarde tenga que buscar un trabajo para contribuir a la casa. Con respecto a lo de tener hijos, hay que mencionar que la mayoría de las veces la falta de educación sexual y la imposibilidad de obtener preservativos gratuitos en instituciones de salud también contribuyen a los embarazos no deseados en regiones marginadas de la nación. Supongo que ya habrá tiempo para que nuestro protagonista lucubre sobre eso, por lo mientras y junto a sus compadres creen que la mejor manera de vengarse de Lascurain es robándole. Así es, pareciera que quieren matarlo, pero no creo que lleguen a ese grado. De hecho, aquí queda a interpretación del espectador aquella parte donde el cuarteto de pordioseros caminan rumbo a la mansión del secretario de Economía. Blanden una pequeña bandera roja que al menos a mí me recordó a una de corte socialista. Y no olvidemos que al menos en la ideología socialista los burgueses no deberían existir. Sin embargo, no pueden derrocar al sistema. No pueden siquiera cruzar la reja para entrar a la residencia cuando ésta está electrificada. Por si no fuera una derrota vergonzosa, nos enteramos que Lascurain, creador del maquiavélico plan para erradicar la pobreza en México, es condecorado nada más y nada menos que con el Nobel a Economía. Una escena irrisoria de cómo ocultan en este país los chanchullos de adentro para quedar bien al ojo público. Pero bueno, si en la vida real personas como Obama recibieron el premio a la paz, ¿por qué un personaje como Lascurain no podría ganar el de Economía? Como sea, quiero acabar este apartado de la película hablando sobre esa polémica escena final de la misma. Una que no logré entender las razones la primera vez que la vi, pero ahora pude sentir con más poder el mensaje que da. Es decir, ¿recuerdan la familia de mormones que conoció Juan Pérez? Pues digamos que ayudan ahora sí a nuestro despreciable protagonista prestándole la casa para que él,
junto a su esposa, hijo y compadres, pasen la Navidad. Por fin Pérez puede sentirse de clase media, viendo la premiación del Nobel desde un cómodo sofá y con su hijo en piernas. Los compadres llegan por fin con un montón de juguetes para el niño y la esposa sale de la cocina con un gran pavo para culminar la noche. Esas personas dueñas debieron ser muy generosas como para prestar su casa a un montón de desconocidos en una noche tan familiar como esa. Seré incapaz de creerlo hasta que mis dudas se resuelven una vez la toma es abierta. Aquella familia acomodada está tirada y aparentemente muerta en mitad del patio principal. Una revelación que impacta al espectador antes de irse a negro. Podría parecer un final sacado un poquito de la nada, pero no olvidemos que así son las cosas en México. La violencia ya es la moneda de cada día y las personas que nacen en la pobreza también roban. Los políticos lo hacen y orillan a los ciudadanos a hacerlo igualmente si quieren subsistir. El contexto social, la precariedad y la falta de empleos orilla diariamente a un grupo de personas a delinquir para sacar algo de dinero. Para agraviar todavía más esta crisis social que se sigue viviendo, son las personas buenas las que salen perjudicadas. Aquella familia de la película podría tener la mejor de las intenciones y claro que eran inocentes en todo caso, pero la ineptitud del gobierno al resolver este problema llamado pobreza ha desembocado para que lo paguen quienes no deberían. Como digo, las referencias a la pobreza en México abundan en su cine, en su música y en sus libros, incluso hasta la fecha, y me desagrada que a pesar de los años la industria no ha entendido nada. Da lo mismo ver Nosotros los Pobres de 1948 a Nuevo Orden de 2020. Ambas cintas proponen escindir a los ricos de los pobres, como dos mundos distintos. La única diferencia, como ya planteé, es el año. La última película de Michel Franco se ha visto envuelta en un montón de críticas por la manera de plantearse. De manera provocativa son los pobres los que toman las armas para vengarse de los privilegiados, y a pesar de que el director en múltiples entrevistas dejó en claro que su intención no era politizar ni promover las desigualdades del país, sino todo lo contrario, nos damos cuenta al verla que en realidad la perspectiva inclusiva de todas las clases sociales sigue siendo como una película de la época de oro. Como siempre, muchas gracias por ver, gracias por quedarse hasta el final del video donde muy pocos lo hacen. Recuerden que ustedes son libres de consumir lo que quieran, pero lo que sí no pueden hacer es extrapolar los estereotipos del material audiovisual al mundo real y de esta manera desmeritar la problemática de la pobreza en México. Yo me despido, no sin antes invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho, seguirme en Twitter para cualquier cosa y ahora sí nos vemos el mes que sigue, o espero que mínimo este año. Bye.